hablar de economía primero, porque parece que el dólar planchado, que el festejo, la fiesta en los mercados, es solamente eso. Y en realidad tiene una contrapartida, una contracara muy clara. La situación cambiaria es una situación muy frágil y lo evidenció con un comentario que parecía al pasar el jefe de gabinete en Córdoba la semana pasada. Escúchalo. Tuve la segunda conversación interesante, fue con el gobernador, porque no porque fuera menos interesante, sino porque fue después en el viaje, donde veníamos recorriendo desde Río Cuarto hasta aquí toda una enorme zona productiva del agro. Muchas silobolsas vimos, ¿no? O sea, vimos gente que todavía no liquidó, pero bueno, no importa, es un detalle, digo. Entonces, vi muchos silobolsas, dijo Francos a modo de queja, en plena zona núcleo sojera. Y se le vinieron al humo. Fue cuestión de horas nada más para que todas las entidades ruralistas de Córdoba, la mesa de enlace cordobesa, sacara este comunicado. Mirá, presta atención. Habló de los silobolsas y nos hizo volver a esos tiempos y modos que su gobierno dice haber venido a desterrar. Pensamos que con un gobierno que se autodenomina libertario no era necesario justificar cómo usamos nuestra propiedad o qué destino le damos a nuestros bienes de cambio. Creíamos que de eso se trataba el respeto irrestricto, ironizan, ¿no?, de la propiedad privada que este gobierno pregona. Pero vemos que no. Claro, los ruralistas durante varios meses se negaron a liquidar sus granos justamente porque veían que nadie les ofrecía ningún incentivo. Pero en los últimos meses, hay que ser justo y decírselo a Francos, que vio los silobolsas y elevó la queja, en los últimos meses vienen regularizando la liquidación. Nosotros dejamos de seguir la situación semana a semana justamente cuando empezó a pasar esto, que empezó a normalizarse. Pero la verdad pasó de manera bastante acelerada en estos últimos meses. Y no es para menos, porque en dólares es muy conveniente lo que obtiene alguien por una tonelada de soja. Ahora, en pesos no lo es. Y sin embargo, la cosecha, mirá cómo se está liquidando. Lo tenemos en esta placa a continuación. En lo que va de 2024, enero-octubre, 21.000 millones de dólares. Esto el año pasado, es cierto, había una sequía tremenda, era mucho menos. El año anterior y el anterior, que hubo super cosechas, la de 2022 fue especialmente venturosa porque encima tuvo el subidón de los precios de la guerra en Ucrania. Bueno, se había liquidado más a esta altura del año. Pero mirá el promedio de 2016-2020. Momento similar en términos de precios, momento similar en términos de producción. Se había liquidado 3.000 millones de dólares menos que los que se liquidaron ahora y que igual hacen que se queje el jefe de gabinete. Claro, los ruralistas dicen, ¿de qué se queja? Y sobre todo porque este ritmo de liquidación se da en un contexto en el que no mejoró el dólar. Mirá la placa siguiente, que ahí se ve clarísimo. No les mejoraron ni el tipo de cambio ni las retenciones. El dólar para el exportador hoy está en niveles más bajos que los que hubo durante los últimos 2 o 3 años. Fíjate, esa línea es la que marca el ritmo de lo que obtenían el dólar exportador. Tuvieron picos, esto es guita de hoy, ¿no? Deflactado, restada la inflación y restado también la diferencia del tipo de cambio. Lo que obtenían por una tonelada, por un dólar de tonelada de soja exportada era ese tipo de cambio cuando faltaba un año para que termine todavía el gobierno del Frente de Todos, en los momentos de precio promocional. Pero después, durante la campaña, de vuelta tuvieron ese precio promocional. Después de la devaluación de Caputo, que lo llevó hasta ese nivel récord, todo fue cuesta abajo. Y en esa cuesta abajo decían, no vamos a liquidar, no vamos a liquidar, no vamos a liquidar. ¿Cómo fue que terminaron liquidando? Bueno, por una serie de incentivos que fue desplegando Luis Caputo sabiendo que necesitaba estos dólares. ¿Por qué los necesita? Porque reforzar las reservas del Banco Central
es una tarea urgente. Lo exige el Fondo Monetario, pero lo exige, ahora lo vamos a ver, una propia dinámica económica que empieza a crujir en las fronteras. Empieza a crujir cuando la semana pasada tuvieron que establecer un nuevo protocolo para los micros que llevan miles de turistas a Chile a comprar, a tour de compras. Empieza a crujir cuando se ve la cantidad de turistas que se van, que excede por mucho a los que vienen. Y claro, lo que hizo el Ministerio de Economía fue generar incentivos que acá de algún modo resumimos para que esa liquidación se diera. Al principio fueron incentivos que no sirvieron. Acá les bajaron los aranceles, por ejemplo, a la importación de fertilizantes, agroquímicos. Nadie liquidó más por eso. Después aumentaron la brecha. Como había dólar blend, se liquidaba una parte en el paralelo, una parte en el oficial, ese aumento de la brecha hacía que recibieran más. Tampoco se mosquearon. En junio les quita la sobretasa para endeudarse en dólares en la Argentina. Tampoco liquidan más por esto. ¿Cuándo empiezan a hacerlo? Con una medida clave en agosto. En agosto habilitan a los exportadores a endeudarse en dólares, indiscriminadamente. Y así habilitan lo que en la City llaman el carry trade cerealero. ¿Cómo funciona el carry trade cerealero? La guita que entra se liquida en pesos y esa guita luego se usa para comprar dólares. Para comprar dólares en el mercado paralelo financiero. Pero además, al exportar, queda habilitado ese exportador a tomar crédito ilimitadamente, en dólares también, que liquida inmediatamente en pesos, con lo cual entra a las reservas del Banco Central de vuelta, y que luego eventualmente cambia en el paralelo en un rublo que le deja nuevamente una ganancia. Ese carry trade cerealero lo que hace es monetizar o reservizar, digamos, la guita que ya entró a los bancos por el blanqueo. Claro, no todo el mundo puede tomar crédito en dólares. Las reservas que entraron por los dólares del blanqueo no se pueden represtar tan fácilmente. Bueno, a los cerealeros exportadores sí. Y por eso, para los exportadores fue tan provechoso liquidar, y liquidaron tanto en estos últimos 2 meses. Es lógico que lo hayan hecho porque les liberaron el acceso al dólar, al tipo de cambio oficial, y además les liberaron la posibilidad de endeudarse en dólares. Claro, es algo que habilitó, en este caso, la comunicación 8043 del Banco Central, y que luego complementó otra serie de normativas, pero que no produce dólares. Los dólares necesariamente tienen que entrar de alguna fuente genuina, sea endeudamiento, sea inversión externa o sea exportaciones. Y ese es el problema, que lo que se exporta una sola vez. No se generan nuevamente dólares en este circuito que Caputo hábilmente institucionalizó para que las reservas se refuercen de esta manera. ¿Y qué es lo que empieza a notarse? Bueno, empieza a crujir la balanza de pagos. La cuenta corriente de la balanza de pagos, mirá el gráfico, es elocuente. Venimos de cerrar el 5.º mes en el cual hubo déficit de cuenta corriente. Todavía no tenemos el dato de octubre, pero junio, julio, agosto y septiembre fueron meses deficitarios en la cuenta corriente. Acá tenés, bueno, junio prácticamente neutro, ¿no? La línea azul es la que marca déficit o superávit según esté arriba o abajo de la línea. Pero fíjate los colores, presta atención a los colores. Los bienes, que son lo celestito, lo que está arriba, genera la liquidación de divisas reales, concretas, de exportación. Los servicios y los intereses detraen dólares de esa generación genuina. No exporta servicios la Argentina, importa, o sea, gasta más de lo que recibe. Y eso no era un problema mientras la liquidación de bienes superaba el monto de lo que insumían servicios e intereses. Pero fíjate lo que está pasando ahora, cómo se engrosó la cuenta de intereses y cómo se engrosó la cuenta de servicios, que es la que incluye el turismo. Esta cuenta corriente toma en cuenta el devengado.
no toma en cuenta el flujo financiero. No es que si se gastan dólares, los que ya tienen dólares acá, figura acá. Lo que figura en la cuenta corriente son los que gastan dólares contra pesos. O sea, los que gastan con la tarjeta de crédito, los pasajes pagados con tarjeta de crédito, los gastos en moneda extranjera. Todo eso que va a crecer, se supone, ahora en el verano, en el cual el 1 a 1 sin dólares de Caputo empieza a ser atractivas las playas extranjeras. Fíjate vos la balanza turística, el detalle de la balanza turística dentro de la cuenta corriente. Esto del Banco Central, pero por cortesía de Sistémica, una consultora que nos lo graficó en el largo plazo y en el zoom del último año. Habitualmente cuesta unos 500 millones de dólares al año la costumbre de viajar afuera, de los argentinos que pueden hacerlo, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre lo que se gasta afuera y lo que los turistas extranjeros gastan acá. Ahora, fíjate en la siguiente placa, el zoom en el último año. A principios de este 2024 se había achicado a un mínimo ese gasto. ¿Por qué? Bueno, porque era carísimo. Era un dólar que se había ido a las nubes, a cualquier lado. Con el correr de los meses, a medida que se fue abaratando viajar, empezó primero a superar los 200 millones de dólares, luego a superar los 300, luego a superar los 400 y luego a superar los 500. Este último mes de septiembre ya costó casi 600 millones de dólares esa cuenta. Insisto, sin tomar los que gastan con tarjeta y pagan con dólares ya propios en sus cuentas. Eso que es lo más conveniente hacer, no es lo que hacen todos. Y ahora la preocupación del gobierno es, si a fin de año se termina el impuesto país y el dólar tarjeta deja de valer 1.600 para valer 1.200, ¿qué va a pasar? Claro, el problema es que no es solo el turismo, son también los intereses. En el siguiente cuadro lo que vas a ver son los intereses acumulados, el gasto acumulado en los últimos 12 meses en cada uno. No, este no es, este es el del tipo de cambio. Déjame este. Este muestra cuánto se abarató Brasil, para que ustedes se den una idea. En el largo plazo, fíjate, la línea naranja es los 90. Nunca había estado tan barato como en aquellos 96, 97, 98 en los que se puso de moda Florianópolis. Mirá, todo este tiempo estuvo mucho más caro. Más arriba es más caro Brasil, más abajo es más barato Brasil. Es el tipo de cambio real bilateral. Acá empieza a abaratarse, empieza a abaratarse, empieza a abaratarse. Con Macri llega a estar igual de barato que ahora, un poquito más caro, y después vuelve a encarecerse. Pero mirá cómo está ahora. Está a niveles más bajos que los de finales de la década del 90. Claro, estas playas, las playas de Brasil, las playas que los argentinos añoramos por su calidez, son las playas que ahora vuelven a estar regaladas y vuelven a amenazar con un efecto caipirinha a este esquema tan precario que armó Caputo, haciendo que los exportadores liquiden con la generación del carry trade cerealero y demás. Pero te decía, no es solo el turismo. En los intereses uno lo que ve es una escalera feroz, una escalera voraz. Esto es el acumulado en los anteriores 12 meses a cada uno de estos meses. Y ahora, en los últimos 10 meses, en los últimos 12 meses se acumulan 10.000 millones de dólares. Esto, insisto, también surge del balance cambiario del Banco Central. Vos me dirás, buenísimo, estamos pagando intereses a lo pavo, eso quiere decir que baja la deuda. Malas noticias. Estamos pagando intereses a lo pavo, pero no baja la deuda. En un cuadrito, fuente de Secretaría de Finanzas, lo que vas a ver ahora a continuación es lo que aumentó la deuda bruta en pesos desde que asumió Javier Milei. Ahí tenés la comparación diciembre de 2023 versus septiembre de 2024. Son casi 90.000 millones de dólares más de deuda bruta en los enjuagues de pasarle parte de la deuda al Banco Central. Esto es la administración nacional. Incluye organismos descentralizados, incluye el Poder Ejecutivo en todas sus formas, en todas sus personalidades múltiples. Bueno,
En la emisión de deuda, hay que decir, también del gobierno anterior, los bonos duales de Sergio Massa, que fueron un regalazo para la banca, se empezó a gestar lo que después terminó de concretar Caputo. Este incremento descomunal de la deuda en moneda nacional. Lo que baja la deuda en moneda extranjera es porque aumenta la moneda nacional con seguro de cambio, ¿no? O sea, la deuda que se dolariza igual, los créditos recibidos, y ahí abajo está el gran incremento en las nuevas letras de las que Caputo vende todo el tiempo y que usan los inversores extranjeros para venir a hacer su bicicleta, en este caso el carry trade más tradicional. Bueno, como te decía, lo de Caputo y Bausili es un intento de tomar revancha, Bausili, el presidente del Banco Central, de tomar revancha de su gestión anterior, cuando uno era ministro de Finanzas y el otro era secretario de Financiamiento. Ahora, lo concreto es que Caputo sabe que en algún momento la tortilla se vuelve, en algún momento se revierte el flujo de capitales y en algún momento también se revierte el flujo político. Y esto es lo que más preocupado tiene el equipo económico. Habrán visto seguramente que presentó su declaración jurada el ministro de Economía, con muchos meses de demora, la semana pasada. Hizo una adenda, en realidad, a la declaración jurada que ya había precariamente presentado a principios de la gestión. En otra época, ustedes eran chicos, como se dice en las redes, pero en otra época, que el ministro de Economía declarara activos en el extranjero era un escándalo, ¿no? Ahora es lo más normal del mundo. El ministro de Economía tiene parte de su patrimonio en el exterior, tiene parte de su patrimonio en campos, en inmuebles, declaró 6 vehículos de alta gama, en fin, es un hombre de muchísimo dinero, viene de ser banquero en Wall Street, se ha cruzado incluso con colegas que mostraban su declaración jurada, sorprendidos por esto de que tenga parte de su patrimonio en el exterior, y la verdad, de modo bastante desagradable, les dijo: yo no hago nada con la mía porque después tipejos como ustedes me dicen que aprovecho información privilegiada y demás. Eso mostró hasta qué punto lo preocupan las causas judiciales todavía pendientes. Y hay una que la semana pasada, nosotros lo anticipamos hace 20 días, la semana pasada se reactivó en la Cámara de Casación. Esta sentencia que ustedes ven acá, de un tribunal de la casación, integrado justamente por los jueces Ledesma, Slokar y Jacobucci, le revocó la falta de mérito a Santiago Bausili en una causa paradigmática donde lo investigó el fiscal ya fallecido Federico Delgado por negociaciones incompatibles con la función pública, por haber contratado al banco de Wall Street, en el cual laburaba hasta hacía 5 minutos, como colocador del festival de bonos que colocaron en la gestión anterior de Caputo, en aquella que compartió bajo las órdenes de Mauricio Macri. Claro, esta sentencia lo que hace es reactivar una causa que 5 días antes de que asumiera como presidente del Banco Central le desactivó la justicia en un gesto amable hacia Javier Milei. Claro, vos decís que le diste en falta de mérito a un tipo 5 días antes de que asuma como presidente del Banco Central, también habría sido un escándalo en tiempos normales. Igual que el ministro de Economía tenga su patrimonio en el exterior. Bueno, no fue un escándalo, no pasó nada. Lo que pasa es que la causa siguió ahí. Y ya por esta causa lo procesaron 2 veces al presidente del Banco Central. Bueno, este tribunal, con 2 votos contra 1, el voto a favor de Bausili fue del papá del jefe de la Unidad de Información Financiera de Milei, cosas de la familia judicial, pero los otros dos jueces dijeron no corresponde que le hayan dictado la falta de mérito. Eso no quiere decir que lo hayan procesado de vuelta, en todo caso tendrán que fallar sobre esta cuestión en el tribunal original, vericuetos de la justicia, pero Bausili y Caputo, ambos, recordaron que nada es para siempre y que este tipo de problemas se pueden agigantar cuando uno está lejos de las mieles del poder que en general lo blindan frente a estas cosas. Lo de Caputo y la declaración jurada ni me detengo más porque es francamente
Mira, aumentó su patrimonio un 2000%. Le ganó a la inflación por goleada, porque la inflación del año pasado fue 211%. Le ganó al dólar también, claro. Pero bueno, no nos vamos a meter porque nos va a decir tipejos. La cuestión de esta causa, en cambio, sí merece un parrafito más, porque como te decía, la investigó Federico Delgado, ya no está aquí para insistir con esa investigación, pero es algo que le valió 2 veces el procesamiento por parte del juez Casanelo. El juez Casanelo, que sí vive y sigue siendo titular de un juzgado federal en Comodoro Pi, lo tratan de enlodar diciéndole que es kirchnerista, pero este año falló a favor del gobierno en la causa sobre las organizaciones sociales, por ejemplo, el manejo del dinero del plan Potenciar Trabajo. Y ahí, cuando fue eso, lo festejaron mucho en el gobierno. Bueno, es algo que evidentemente ahora también puede servir como lección al propio oficialismo. Hay lecciones de todas maneras para todo el mundo, porque la semana pasada también ganó Donald Trump en Estados Unidos. Era inesperado que fuera por tal diferencia, ganó en prácticamente todos los condados de Estados Unidos, ganó en bastiones demócratas históricos y la diferencia hizo inapelable su victoria frente a un partido demócrata que estaba agitando la posibilidad de que él no reconociera la derrota. Ahora, de la victoria de Trump hay lecciones también para el peronismo, porque cuando terminan de contarse los votos, estalla obviamente el malestar con Kamala Harris en el Partido Demócrata, y una de las voces que se alzó fue la de Bernie Sanders, que dijo, ojo, porque a nosotros, a los demócratas, nos abandonaron los trabajadores. Y los trabajadores nos abandonaron porque nosotros los abandonamos a ellos. ¿Qué pasó con los trabajadores que votaron por Javier Milei? ¿Qué pasó con el peronismo que decía representarlos, que los representó históricamente? Bueno, lo que pasó fue que los abandonaron a esos trabajadores. Fíjate, del ajuste de Milei, ¿quién pagó qué parte? Lo ves en esta próxima placa que tomé de Fiel, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, que es una de las más ortodoxas consultoras que justamente está muy preocupada por el tema del superávit fiscal. El grueso del ajuste de Milei fue sobre las jubilaciones y pensiones, 30%. Lo segundo que más se ajustó fueron las transferencias a provincias. Lo tercero, la obra pública, la inversión. Y después tenés rubros menores. Ahora, claro, también hubo algunas cosas en las cuales el gobierno gastó más. Gastó más, por ejemplo, en no cobrar ganancias durante un par de meses hasta que pudo volver a cobrarlo. Gastó más en no cobrar IVA, porque el IVA se resintió en la recaudación. Esto, lo que está en negativo, es lo que atentó contra el superávit fiscal. El superávit fiscal se construyó allá. Pero se empezó a ajustar a los jubilados recién con Milei. Bueno, la respuesta es que no. Lo confirma el propio INDEC también. En este gráfico que van a ver a continuación se ve la proporción de jubilados pobres. La proporción de jubilados pobres en comparación con la población pobre, ¿no? Es un procesamiento que hizo Exquanti, un centro de estudios que ahora está trabajando con la UBA. Fíjate, la pobreza general, que se va al 55% en el primer trimestre de Milei, que después vuelve al 51%, también pega un salto en la línea amarilla, que es la de los jubilados. Pero los jubilados ya se habían empobrecido, fíjate vos, en un 24% frente a, bueno, un 11, 12% de jubilados pobres que había cuando empezó el gobierno del Frente de Todos. Es mucho, es una buena porción de los jubilados que cayó bajo la línea de pobreza. Es mucho menos que los 700.000 jubilados pobres que dejó esta gestión, ¿no? Estos 10 primeros meses. Ese salto no lo iguala nadie. Pero parte del abandono que sienten quienes se inclinaron por Milei el año pasado es el mismo abandono que sintieron los demócratas en Estados Unidos. Una economía que crece, que creció al 3%, al 2,1% el año pasado, que tiene los niveles de desempleo más bajos de la historia, pero
que es más desigual que nunca en los últimos 20 años. Bueno, la realidad de los jubilados es pasmosa, ustedes ya lo saben, lo venimos tratando semana a semana, pero hay una encuesta que nosotros seguimos muy en detalle, que hace la consultora Sentimientos Públicos, que la hace muy representativamente en todo el país, gracias a las redes sociales, usa tecnología para inquirir a los que pregunta, y le preguntó a la gente, en este momento de desencanto de muchos dañados por el ajuste, ¿qué probabilidades hay de que voten al peronismo en las próximas elecciones? ¿Qué probabilidades hay de que optes por un candidato peronista en el siguiente turno? Respondió un 51,5% que hay chances, intermedias o altas, de que lo hagan. Un 34% declaró que son altas, un 17,5% que son intermedias y solamente un 48,5%, menos de la mitad. Es mucho, pero es menos de la mitad el que dijo que no había chances de que voten al peronismo el año que viene. Esto ya implica un deterioro para el gobierno que ganó en el balotaje con más del 50% de los votos. Ahora, ¿dónde está el paralelismo con los demócratas? En el corte etario y en el corte social. Fíjate, el voto posible al peronismo, o sea, lo que acá en gráfico figura como alto o intermedio, es el 37% solamente, lo que acá es el 51,5% en la población general, es solo el 37% en los menores de 29 años. Que muestran, en cambio, un rechazo al peronismo del 63%. Preguntados por rango de ingresos, para ver si hay un efecto Kamala o no, la aceptación del peronismo es mayor que este promedio del 51,5% entre los sectores de mayor poder adquisitivo. Entre los de mayor poder adquisitivo hay un 55% de probabilidades de que opten por un candidato peronista. En donde es menor, bastante menor, es en la clase media, donde está bien por abajo todavía del 50%. Curiosamente, en los sectores bajos se da la misma posibilidad de adhesión al peronismo que en los sectores altos, 55%, con la diferencia de que lo que reparten en el sector más alto y en el bajo es distinto, es como más afianzado, es más seguro que los sectores bajos vayan a votar al peronismo que en los sectores más altos. Claro, es una cuestión de quién ha sido agredido por un ajuste fiscal que, como vimos, recayó casi todo en jubilados, en provincias y en obra pública. Un ajuste, en este último caso, en la obra pública, que Javier Milei dice que la gente debería celebrar. Escuchá cómo. Por eso nosotros nos alegramos cuando a las empresas les va bien. Por eso prefiero venir acá a felicitarlos y no inaugurar una obra pública costosa e ineficiente que nadie quiere. Dicho sea de paso, no puedo inaugurar obras públicas porque además la corté de cuajo, ¿no? Pero, digo, ¿se acuerdan cuando los políticos de la casta se juntaban para inaugurar canillas u hospitales que ya habían inaugurado 3 veces? Bueno, nosotros necesitamos, también es sinceridad. Digamos, no, o sea, como la cortamos, digamos, no vamos a inaugurar nada tampoco. Claro, para Milei todas las obras públicas eran hospitales que no iban a funcionar nunca o rutas que no terminaban. Pero lo que hemos verificado que realmente ocurrió con la obra pública es una verdadera motosierra indiscriminada. Esto es información exclusiva de la Ley de la Selva. Hicimos un pedido de acceso a la información que antes de que los restringieran dio sus frutos. Nos dieron el detalle de las 300 obras en marcha en distintas rutas nacionales. Y adivina qué, en los últimos 10 meses, el gobierno no inició ninguna obra pública en esas 300 que estaban en marcha. Las que estaban en marcha se frenaron. Las que debían iniciarse según el plan previsto no se iniciaron.
Y las que estaban avanzadas, a punto de terminarse incluso, también se frenaron. Esto fue un trabajo que realmente insumió muchas horas. Aquí tienen parte de la planilla que hemos relevado con nuestro equipo de investigación. Les quiero mostrar esto porque es un montón. Mirá, hubo que montar planillas a la antigua con los pagos de cada emisión, con los pagos de cada partida, con las licitaciones. La despliego en el piso porque la verdad que ahí tienen la cantidad de columnas que tiene lo que nos dio el gobierno como información. Ahí lo tenés. Hojas y hojas de estos rollos son los que relevamos para ver qué había pasado en estas 300 obras. Nos encontramos con que había 34 en marcha que se frenaron completamente. Nos encontramos con que en las que había que hacer mantenimiento o señalización no se hizo. Nos encontramos con que no se llevaron adelante tareas de reparación para evitar, por ejemplo, lo que se llama efecto piel de cocodrilo, que es que se seque, que se reseque el pavimento y se empiecen a bachear las rutas. Bueno, en esta planilla enorme de obras todas iniciadas entre 2017 y el año pasado, repito, no hay ninguna que se haya iniciado este año. Y un ejemplo, ahora van a ver un par, pero un ejemplo es esta, la de la recuperación y mantenimiento de la Ruta Nacional 11 en Formosa, que acá tienen una idea de cómo está en este momento, que está paralizada y que en breve va a tener la categoría de neutralizada. Ahora, esta obra está lista en un 80%. Ahora se va a empezar a romper de a poco y lo más probable es que haya que gastar la guita de ese 80% de vuelta. Es un ajuste miope, como el de no gastar en un gasoducto para luego tener que importar el gas. Y como digo, va generando deterioro en las obras ya puestas en marcha. Hicimos un semaforito que muestra las obras emblemáticas. Elegimos 6 nada más, para que ustedes vean las condiciones en las cuales está el trabajo en lugares donde ya avanzó bastante. La primera, la de la Ruta 9 en Córdoba, ponele que uno diga 4%, listo, queda ahí. El último pago fue en marzo, queda ahí, se pierde, listo, no pasa nada. La segunda es la de Jujuy, que creo que tenemos imagen, que está un 30% avanzada, que se pagó hasta enero, que está en ejecución y que se dejó ahí. Acá está. Acá tenés parte del terraplén generado para intentar seguir. Y ahí está el guardarrail que se va derritiendo con el calor de la puna y que, bueno, va a haber que pagar de vuelta. En el cuadro también se ven, no hay verde en este semáforo porque no hay una obra que esté andando. Están las que están poco avanzadas, las que están más o menos avanzadas y las que están más avanzadas, pero en todos los casos están paralizadas. Solamente algunas tuvieron algunos pagos a mitad de año, acá los ves, pero eso no quiere decir que se haya avanzado con los trabajos. Lo cual, bueno, podríamos poner una de Santiago del Estero, de la ruta, esta es la ruta provincial 194 en Yuchán. También estaban hechos estos trabajos, estaba hecho el terraplén para impedir inundaciones, quedó ahí. Todo se va deteriorando, horadando, arruinando. Y la mejora en la infraestructura vial no es solamente algo que le mejore la vida a la gente que viva alrededor de estos empalmes, a los que vivan cerca de los rulos, de las rotondas que se hagan. Es algo que es indispensable para que la gente no se muera al transitar las rutas. Y esto, repito, es un problema serio para la vida de las personas y no solamente para una cuestión fiscal. Fíjate, la Ruta 3 en el sur, en la Patagonia, estuvo cortada este invierno entre Trelew y Comodoro en varias ocasiones, de lo más crudo del invierno, porque una de las cosas a las que le pasaron la motosierra vial fue el operativo invierno.
El operativo invierno es el que despeja de nieve las rutas para que puedan ser transitables. Ahí, por supuesto, el riesgo de muerte es total cuando no se hace. Por eso la cierran directamente. Bueno, esta temporada no había ni sal, ni personal, ni camiones, nada para mantener transitables las rutas. Ese daño, el que le está haciendo este ajuste a la sociedad, es un daño que para Milei no existe. Él dice orgulloso que terminó con la obra pública, pero el daño previo es el que explica esta motosierra y el que para mí debería tomarse en cuenta a la hora de hacer evaluaciones políticas de cara al 2025.